Señor presidente Iván Duque, muy buenos días. Fernando, un gran saludo para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia. Señor presidente, en la democracia contemporánea se instaló una manera de ser que consiste en que el país le da un margen de maniobra al nuevo presidente para esperar qué es lo que va a hacer, por dónde va a orientar su mandato, cuáles son los elementos decisivos de su programa ya en ejecución, y eso se llama la grâce de l'État en francés, la gracia del Estado. Un año es, y esto lo dicen los mejores politólogos del mundo en todas partes, y resulta que a usted como que no le van a dar no un año sino un segundo. Ya la oposición está diciendo cosas que usted no ha dicho, lo están acusando de cosas de lo que no lo pueden acusar. Usted va a tener que enfrentar entonces una oposición hirsuta y violenta, violenta porque así lo han dicho, que va a ser con unas formas de violencia, desde el primer segundo de su mandato. Señor presidente, esa referencia, por ejemplo, con temas como el de los asesinatos de los líderes sociales, que ya Amnesty International empieza a decir que usted es culpable por su silencio, como lo dice también Gustavo Petro. No se ha dado el caso de un presidente de la República que tenga que posesionarse en medio de semejante oposición tan hirsuta y que va en contravía de ese precepto no escrito pero vigente de la grâce de l'État. Bueno, doctor Fernando, déjeme, yo empiezo por hacer algunas consideraciones. La primera es que el 17 de junio fui elegido presidente de los colombianos con la votación más alta en la historia electoral de nuestro país, y lo recibí con humildad y con un gran deseo de trabajo y sobre todo de gobernar para todos y con todos los colombianos. Por eso dije ese día que nadie se podía sentir derrotado, porque aquí lo que quiero es entregarle toda mi energía, mi trabajo y mi devoción a todos los colombianos. Y eso lo pongo en el contexto, primero, de decir que en política no hay subcampeones. Ya la elección pasó. Ya hoy lo que tenemos es que trabajar con una agenda para todo el país, que es la agenda nuestra de legalidad, de recuperación del imperio de la ley, que es la agenda nuestra de enfrentar ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, de recobrar el control del territorio, de enfrentar las adversidades que se están presentando en materia de seguridad ciudadana en distintos lugares del país, nuestra agenda de emprendimiento, de poner en marcha una estructura de crecimiento que nos permita a nosotros de manera sostenible ampliar la clase media y derrotar la pobreza sobre la base de la generación de empleos formales, y una agenda de equidad que mejore la capacidad, la calidad, la focalización de la política social. Entonces, en eso me he concentrado. Y es curioso que primero haya ataques donde tratan de decir que yo he mantenido indiferencia frente al asesinato de líderes sociales, lo cual es una gran falacia. No solamente me pronuncié desde los Estados Unidos y desde Europa en los últimos días, sino que desde el año pasado participé en esa campaña que se llamaba Ya Basta, expresando mi indignación. Y he dicho que como presidente de los colombianos voy a darle toda la importancia para que desde el primer día se establezcan los mecanismos de protección a los líderes sociales, pero adicionalmente que se hagan investigaciones rápidas para saber quiénes son los autores materiales e intelectuales de esos crímenes. Y también he sido muy claro que desde el primer día de gobierno nosotros vamos a estar con la obsesión de facilitarle a todos los que genuinamente se han desmovilizado, desarmado y reinsertado y han mostrado un verdadero compromiso de no reincidencia, no repetición, ayudarle a esa base guerrillera a la transición con toda la protección del Estado. Pero vamos a estar desde el primer día aplicando la seguridad para todos, para los líderes sociales, para los líderes políticos y para todos los colombianos. Y es curioso que quienes ya hablaban del acuerdo sobre lo fundamental en campaña, ahora lo que quieren es lanzar acusaciones temerarias. Pero yo no me voy a distraer en eso, porque yo no estoy en una contienda con nadie. Yo estoy en este momento dedicado a trabajar para todos los colombianos y pensando en el futuro del país. Esas oposiciones hirsutas, que son irreflexivas y que llaman esa la fractura,
le hacen un gran daño a los países. Yo he sido senador de oposición, pero he sido un senador de oposición que en la otra mano tiene una propuesta, y que cuando hay iniciativas del gobierno que le hablaban bien al país, que respondían a necesidades del país y que estaban bien estructurados, no tuve problema en respaldar. Entonces yo creo que hoy el país lo que tiene que meditar es cómo vamos a construir un mejor futuro. ¿Lo vamos a construir simplemente dejándonos llamar a la fractura, al odio, a la ponzoña, al ataque temerario? ¿O lo vamos a construir es con una agenda donde, como lo estamos planteando, vamos a hacer un pacto por Colombia en unas áreas de reformas donde necesitamos que el país se sintonice para que este sea un país que se amarre de manera eficaz a los fundamentos del siglo XXI, podamos generar empleo formal, hacer grandes transformaciones sociales y tener un entorno empresarial positivo derivado de la legalidad, donde se le diga cualquier forma de criminalidad, el que la hace la paga, doctor Fernando. Presidente Duque, el gran problema del país es el narcotráfico. De ahí se derivan muchos de los otros problemas. La inseguridad en las ciudades es hijo del narcotráfico, el problema del contrabando es hijo del narcotráfico, la corrupción de las costumbres es hijo del narcotráfico, el asesinato de los líderes sociales tiene ese principio detestable y horrendo de un narcotráfico que se multiplicó por 5 en la época del gobierno de Juan Manuel Santos. Ese no es el primero y el más grave de sus desafíos que tendrá que enfrentar con el apoyo y no con la aquiescencia, sino con la solidaridad de los otros países que están comprometidos en el problema como consumidores. Y usted me lo escuchó no solamente a lo largo de la campaña, usted lo ha escuchado a lo largo de lo que ha sido mi participación en la política y mi participación también académica y en distintos frentes laborales de mi vida. Yo estuve en los Estados Unidos en los últimos días, tuve una reunión con el SAR antidrogas, con la directora de la CIA Gina Haspel, con el secretario de Estado Pompeo, con el vicepresidente Mike Pence, y con ellos fui muy claro sobre la dificultad que tiene el país con ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Si nosotros queremos consolidar la paz en Colombia, tenemos que enfrentar ese fenómeno, y por eso he sido claro, hay que construir esa reforma para que de una vez por todas el narcotráfico no sea un delito conexo al delito político, que tengamos ese vínculo de la erradicación y la sustitución también con desarrollo alternativo, pero debe ser obligatorio, que nosotros seamos muy claros en mejorar la interdicción y el desmonte de todas las estructuras logísticas de lavado de activos, de suministro, para que el negocio realmente se debilite estructuralmente, que podamos además develar todos los vínculos que tienen los grupos armados ilegales en las zonas o corredores del narcotráfico en Colombia con los carteles de la droga en México. Y por supuesto, doctor Fernando, que nosotros tengamos todas las herramientas a disposición para que esos cultivos ilícitos se puedan enfrentar, y eso implica también tener mecanismos de erradicación con precisión. Entonces, para mí ese es un tema prioritario. El primer Consejo de Seguridad lo estaré haciendo en el Catatumbo, estaré en Tibú y estaré recorriendo esa región, y estaremos además mostrando que ese corredor fronterizo que está siendo aprovechado por el cartel de los soles en Venezuela es también uno de los principales ejes de narcotráfico en Colombia. Entonces, desde el primer día voy a asumir como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, voy a estar fortaleciendo la cooperación ciudadana con la fuerza pública, pero no le vamos a dar tregua a que el país siga viendo crecer los cultivos ilícitos y el país siga nadando en coca en muchas regiones. Vamos a tener una acción determinada, vamos a tener también la combinación de herramientas, que son, claro, desarrollo alternativo, pago por servicios ambientales, pero sobre todo la obligatoriedad de la sustitución y la erradicación. Y voy a estar haciendo llamados constantes a la comunidad internacional para que coopere con nosotros. Eso lo rescato mucho de esta agenda en los Estados Unidos, porque sentí un gran respaldo a la agenda que le estamos planteando a Colombia y también la agenda que estamos planteando en materia de seguridad hemisférica. Señor presidente, nos enseñábamos cuando aquí se estudiaba catecismo que contra cada uno de los pecados capitales había una virtud.
contra avaricia, templanza, contra cada uno de los pecados capitales tenía su contra. Contra pobreza no hay sino riqueza, no hay sino desarrollo económico, no hay sino fortalecimiento de la industria y de las grandes fuentes de trabajo. Aquí está paralizada hace mucho tiempo la inversión porque no hay reglas de juego, claro, porque hay un sistema tributario inicuo contra todo el que trabaja en Colombia, porque hay un sistema detestable de medidas y de regulaciones y de limitaciones que hacen prácticamente imposible trabajar en Colombia. Desde el momento en que se anunció su llegada a la presidencia de la República, empezó a subir en todas las encuestas el ánimo de los colombianos. La gente empieza a estar optimista, la gente empieza a ver que esto va a cambiar, pero la única manera que esto puede cambiar es con desarrollo, que es el nuevo nombre de la paz. Usted que estuvo en los Estados Unidos, que estuvo en España, que habló con empresarios, que habló con ejecutivos, ¿cómo nota el ambiente entre toda esa gente para venir a Colombia a traer sus capitales, su tecnología, para sumarse a esta gran causa del enriquecimiento, que es la única fórmula conocida contra el empobrecimiento? Pues, doctor Fernando, yo me voy, o llegué mejor, de este viaje con dos grandes satisfacciones. La primera, como le digo, sentir el respaldo de los dos gobiernos, del gobierno español y el gobierno de los Estados Unidos, a nuestra agenda, de ver que es un respaldo bipartidista en los Estados Unidos y pluripartidista también en España. Yo me reuní con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, me reuní también con el expresidente Felipe González, con el expresidente José María Aznar, me reuní con Albert Rivera, con Pablo Casado, con Soraya Sanz, me reuní también con Su Majestad el Rey Felipe y recibí ese apoyo. Pero adicionalmente en los dos países tuvimos reuniones con empresarios. Nos reunimos con un grupo muy selecto de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y nos reunimos con la Fundación España-Colombia, Colombia-España, que reúne a las más de 800 empresas españolas que tienen inversiones en Colombia. Sentí mucha confianza en la agenda que estamos planeando de tener un país con una reforma fiscal que haga más transparente el sistema de tributación, más ágil, más sencilla, con un Estado que gasta mejor, con un Estado austero y eficiente, que logre eliminar los gastos innecesarios. Sentí también un respaldo a la agenda nuestra de desregulación, de estabilidad jurídica, de promoción de la inversión, de desarrollo de los mercados de capital, de fomento a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, de fomento a la productividad laboral. Entonces creo que estos mensajes que estamos transmitiendo, que hacen parte de nuestro plan de gobierno y lo que queremos empezar a ejecutar desde el primer día de la administración, están siendo bien recibidos. Y vamos a conformar, doctor Fernando, un gabinete con un equipo económico de lujo que va a transmitir no solamente esos mensajes, sino que va a tener unas grandes condiciones gerenciales para dar victorias tempranas que muestren que no solamente hay un discurso, sino que hay hechos concretos que van a motivar esa inversión en Colombia para que se traduzcan en empleos formales y la generación, como usted lo dice acertadamente, de un mejor ingreso para las familias que se traduce en el bienestar y la riqueza colectiva. Señor presidente, sabemos de sus compromisos. Nosotros asumimos el nuestro para dejarlo ir a la hora en que usted tenía que empezar a trabajar, porque no hay un minuto que perder. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estas palabras y le volvemos a abrir el corazón a la esperanza. Señor Doctor presidente. Fernando, mire, yo aprovecho esta generosidad suya hoy en sus micrófonos para agradecerle a usted y agradecerle a su equipo, agradecerle ese reportaje extenso que hicimos en la última etapa de la campaña, en la última semana, y me deja a mí además con un gran sentimiento de gratitud por toda la audiencia a la hora de la verdad, que en los últimos años me respaldaron, me escucharon, pudieron atender con detalle cada una de nuestras propuestas.
y hoy no solamente quiero dar las gracias a todos, sino decirles que vamos a trabajar con el alma, sin fatiga, por el bien de este país, y que queremos seguir contando con estos espacios en la hora de la verdad y seguir contando con el respaldo de la audiencia todos los días para construir esa mejor Colombia. Muchísimas gracias. A usted, señor presidente.